La historia de la Tierra nos muestra que nada continúa impasible. En cualquier momento ocurre un acontecimiento que desencadena un cambio al que los seres vivos deben adaptarse o persistir. Hoy os hablaré sobre uno de los desiertos más curiosos que han existido nunca. El mar Mediterráneo fue una vez un vasto páramo salino donde los únicos habitantes que sobrevivían eran las bacterias extremófilas. Las islas se convirtieron en enormes atalayas habitadas por criaturas muy variopintas. Los animales pequeños se volvieron gigantes y los gigantes pequeños. Acompáñame en estos ecosistemas donde la supervivencia no estaba garantizada. Acompáñame al desierto del Mediterráneo. El Mediterráneo es una joya de la naturaleza. Sus aguas albergan una diversidad única en el mundo. Se calcula que el 6% de todas las especies marinas viven en él. Pero hace aproximadamente 6 millones de años era un escenario radicalmente distinto. Imagínense por un momento que la totalidad del Mediterráneo se ha secado, que el único agua que queda se encuentra en pequeñas lagunas saladas y que donde antes había praderas de Posidonia, ahora solo hay un yermo vacío. Pero, ¿cómo ocurrió todo esto? ¿Qué acontecimiento lo desencadenó? Pues resulta que el desplazamiento de la placa africana hacia el norte cerró el estrecho de Gibraltar, aislando el Atlántico del Mediterráneo. Esta nueva situación hizo que en pocos miles de años el mar Mediterráneo se secara casi por completo, produciéndose lagunas someras en las zonas más profundas. El Mediterráneo se convirtió entonces en un vasto desierto de polvo y sal, una inhóspita llanura que se adentraba kilómetros en las profundidades de la Tierra. Esto se conoce como crisis salina del Mesiniense. Tenemos evidencia de que este evento ocurrió por los estratos de vaporita encontrados en el fondo de las cuencas más profundas, que en algunos lugares llega hasta los 3 kilómetros de espesor, y por la erosión de las costas, que sugieren un descenso del nivel del mar de hasta 1500 metros. A diferencia de mares cerrados, como el mar Caspio, donde la cantidad de agua que entra a través de los ríos es superior a la que se evapora, hace que no se seque. Sin embargo, en el Mediterráneo ocurre justo lo contrario. A pesar de que los grandes ríos de Europa y África vierten sus aguas en él, no es suficiente. El caudal total de agua dulce que entra en el Mediterráneo es de unos 600 kilómetros cúbicos al año. Aunque pueda parecer mucho, no lo es, ya que se evaporan 4.600 kilómetros cúbicos al año de agua de mar. Es decir, para compensar este déficit hídrico es necesario un aporte de agua a través de las precipitaciones o del agua que entre por el Atlántico. Con el cierre del estrecho de Gibraltar ocurren dos cosas. Una, que obviamente no entra agua del océano, y la otra, que al irse secando el Mediterráneo poco a poco, la temperatura aumenta y también hay una menor cantidad de agua disponible para que pueda evaporarse. Por lo tanto, llueve menos. Además, el clima cálido evapora con mayor rapidez el agua del mar, por lo que la afluencia es mucho mayor. Todas las islas del Mediterráneo son ahora enormes atalayas casi inexpugnables, de cientos o miles de metros de altura. De este a oeste, Chipre es una meseta volcánica aislada. Creta está conectada con Grecia. Malta y Sicilia es una cima que se eleva a los Apeninos y que conecta África con Europa, mientras que Córcega y Cerdeña están unidas con el norte de Italia. Y en el valle del Ródano se extiende una red de cañones mucho más impresionantes que el Gran Cañón del Colorado. Un poco más al sur, las Baleares están conectadas con la península ibérica a través de una llanura. Del mar que un día hubo, solo queda un extenso, seco y cálido infierno salino situado a una profundidad media de 1430 metros. Cuando el aire se acerca a los márgenes del abismo, este desciende y se calienta, ya que aquí abajo la presión atmosférica es mayor, y cuando se atrapa una masa de aire, esta no puede subir y se calienta. Por cada kilómetro que la bolsa de aire desciende, su temperatura aumenta unos 10 grados centígrados, pudiendo alcanzar los 80 grados a 4 kilómetros de profundidad.
En el suelo de este valle mediterráneo solo sobreviven los extremófilos. Antes de hablar de los habitantes que vivieron en el Mediterráneo y sus alrededores, os voy a explicar un proceso evolutivo que se da en las islas, la regla del enanismo y gigantismo insular. Esta regla, como muchas otras, tiene sus excepciones. Todos los seres no se rigen por las mismas directrices. Las comunidades insulares son submuestras de las continentales y a menudo son desequilibradas y distintas. Pero podemos decir, a grosso modo, que esta regla biológica se da en especies que colonizan una isla. En ellas tienden a hacerse más grandes o a disminuir su tamaño dependiendo de sus necesidades y de los recursos que haya en la isla. Las criaturas enormes no pueden sobrevivir sin los nutrientes necesarios y en una isla los recursos son limitados, por lo que una manera de disminuir la cantidad de nutrientes es reducir el tamaño corporal. Además, a falta de depredadores, muchos animales cuyo tamaño les ofrecería cierta protección se vuelven más pequeños a medida que el alimento escasea. Los animales pequeños que no pueden almacenar energía o agua con tanta facilidad se hacen más grandes, lo que les ayuda a almacenar reservas durante los periodos con menos recursos. En el Gárgano, un macizo montañoso que actualmente está unido a la cordillera italiana, durante gran parte del Mioceno fue una isla separada del resto de Italia, donde los seres vivos que allí vivían evolucionaron de forma aislada y ahora, durante la crisis salina del Mesiniense, es una tierra de enanos y gigantes. Dentro de la fauna que vivía en el Gárgano encontramos comunidades muy distintas a las del continente, todas de tamaño enorme o diminuto. Aquí, la lechuza gigante, a diferencia de sus parientes continentales, que miden 30 centímetros, del pico a las patas mide 1 metro, tanto como el búho real. Los conejos de roca también son mucho más grandes que sus parientes cercanos, y los ratones, la especie más numerosa, pesa entre 1 y 2 kilos. La ausencia de félidos y cánidos dejó el nicho ecológico vacante para un terrible mamífero depredador denominado Deinogalerix, el pariente cercano del erizo más grande que se ha conocido. Alcanzaba los 60 metros de longitud con un cráneo de 20 centímetros de largo, cuando el tamaño de un erizo común solo llega a los 25 centímetros. Tenían la misma dieta que ellos, a base de caracoles, gusanos, insectos y otros invertebrados. Pero a diferencia de estos, el Deinogalerix no tenía púas y como arma de disuasión despedía un fuerte hedor a ajo podrido. Las aves cumplen la función de los grandes depredadores y herbívoros. Los herbívoros más prolíficos son los gansos de ala corta del género Garganonis. Estos anseriformes son un 30% más grandes que el cisne común. Se ha estimado que pesaba entre 15 y 22 kilos, más grande que cualquier anátido vivo. En el cielo claro, una sombra sobrevuela el macizo. Se trata del águila de Freudenthal, una enorme ave de presa mayor que el águila real, y eso que esta rapaz tiene una envergadura de unos 2 metros. A pesar de ser una de las mayores rapaces que ha existido, su tamaño no se acerca al del águila de Haas, el águila de mayor tamaño que se ha conocido, con 3 metros de envergadura. Su principal presa eran las moas, unas aves gigantes no voladoras incapaces de defenderse. A pesar de extinguirse en el siglo XV, fue una águila tan aterradora que persiste en la mitología maorí mucho después de desaparecer. Entre los matorrales aparece una pequeña criatura parecida a un ciervo alimentándose de hojas y tallos blandos. Se trata del Oprixtomedix, un ciervo con dientes de sable. No las utiliza para cazar, sino que durante la época de celo los machos las utilizan para luchar con otros individuos. También necesitan tener los cuernos en óptimas condiciones para encontrar pareja. Lo más curioso de este ciervo es su cabeza, que está adornada con un conjunto de cuernos en forma de corona. Son 5 en total, 2 largos entre las orejas, 2 cortos que sobresalen por encima de cada ceja y un solo cuerno largo entre los ojos. Sus cuernos no son solamente un adorno, sino que cubren los sitios donde las águilas de Freudenthal suelen herirlos. Afortunadamente un adulto es demasiado pesado como para transportarlo. Solo los cervatillos son víctimas de la rapaz. Si nos vamos un poco más al oeste, en Baleares, una cabra enana rumia las hojas de una planta tóxica, el boj. El boj es un arbusto que tiene grandes cantidades de alcaloides, imposible de digerir para muchos herbívoros. Sin embargo, el Myotragus tiene un modo de solucionar esta toxicidad.
Su truco es ingerir pequeñas cantidades de barro que le sirven para neutralizar los alcaloides de las hojas. Esto desgasta mucho los dientes de esta cabra, por lo que ha evolucionado para que sus incisivos crezcan de manera continua, al igual que los roedores. De ahí su nombre, cabra rata. En Menorca encontramos un conejo gigante, el Nuralagus rex. La falta de depredadores hizo que aumentara su tamaño considerablemente sin riesgo de ser comidos. Curiosamente, no podía saltar y se movía con las palmas de las manos sobre el suelo, como si fuera un oso. Se cree que algunos ejemplares pudieron llegar a pesar hasta 23 kilos. En el caso de la península ibérica, la desecación del Mediterráneo permitió la llegada de fauna africana a través del istmo de Gibraltar. Entre los nuevos migrantes africanos se encuentran roedores de la familia de los gerbirinos, aunque los más comunes siguen siendo los múridos, que incluso incrementan su diversidad. También encontramos mamíferos acuáticos como los pequeños hipopótamos del género Hexaprotodon. Pero sin duda, uno de los animales más sorprendentes que entran en la península ibérica es el Paracamelus, un tipo de camélido. Un camello de gran tamaño adaptado a la dura vegetación característica de los ambientes semidesérticos. En cuanto a los équidos, la diversidad dentro de los hipariones aumentó espectacularmente. Se encuentra Crimohiparion gromovae, que no alcanzaba más de 1 metro hasta la cruz, o el pequeño hiparión periafricanum, cuya talla no excedía los 70 centímetros. Cerca de un arroyo encontramos un gigantesco Anancus, alimentándose de los brotes verdes de un arbusto. Este mastodonte, de unos 3 metros de altura, vivió en los bosques mediterráneos. Se parecía a un elefante moderno, aunque sus extremidades eran más cortas que los actuales proboscideos. Por el contrario, sus colmillos eran extraordinariamente largos y rectilíneos, superando los 3 metros de longitud. Al lado de una colina, 4 ojos miran fijamente a una cría de Anancus. Se trata de 2 Promegatherium. Estos feridos dientes de sable se cree que fueron los ancestros del Smilodon, la especie que extinguió a las temibles aves del terror. Otra de las posibles presas del Promegatherium fueron los hipariones, las jirafas y los antílopes. Al final del Mioceno, el agua volverá a entrar en el Mediterráneo. La placa africana y la euroasiática, tras un tiempo unidas, han concentrado tanta tensión tectónica que se han separado bruscamente una de la otra en paralelo. Este deslizamiento en paralelo ha hecho descender el istmo de Gibraltar y ha abierto una brecha en el terreno de 15 kilómetros de ancho, que acabará siendo el estrecho. Un canal de agua desciende por una catarata a 65 km por hora hacia la cuenca mediterránea occidental. Una vez que se rompe esta barrera que separaba el Atlántico y el Mediterráneo, no hay vuelta atrás. Este caudal de agua que se ha producido va erosionando el terreno y haciéndose cada vez más profundo. Hay que decir que el Mediterráneo no se llenará uniformemente. Existen barreras naturales que impiden que el agua llene por igual toda la cuenca mediterránea. Primero se llenará la occidental y luego la oriental. Una de las barreras de las que estamos hablando es un promontorio que se eleva desde Malta y Sicilia hasta los Apeninos e impide por el momento que el agua entre en la cuenca mediterránea oriental. A medida que la cuenca occidental se llena, la humedad impregna el ambiente. La formación de nubes cargadas de agua trae la tan esperada lluvia, la que ya hace mucho que no cae en este vasto desierto salino. La cuenca oriental empezará a llenarse solo 4 meses después de que se abriera el estrecho de Gibraltar. Para ello, el agua tendrá que superar la barrera siciliano-maltesa que antes mencionamos. Una vez que el agua empiece a derramarse por la cuenca oriental, se formará la mayor catarata que se ha visto en la Tierra. A diferencia de lo que ocurría en el estrecho de Gibraltar, donde el agua caía de forma gradual, aquí se produce una enorme catarata de 1500 metros, una vez y media la altura del Salto del Ángel de Venezuela. Es tan alta que gran parte del agua se convierte en vapor antes de caer al suelo. Además, el canal de agua que desciende por la catarata lo hace por una única abertura de solo 5 kilómetros de ancho, por lo que la velocidad con la que cae el agua es de unos impresionantes 160 kilómetros por hora. Sin embargo, pasará más de un año hasta que la cuenca oriental se llene por completo. Una vez que regrese el agua al mar Mediterráneo, volverá a tener su configuración actual, con los márgenes continentales y las islas con la disposición que todos conocemos.
las islas mediterráneas volverán a su aislamiento y la maquinaria evolutiva volverá a actuar creando especies de tamaños insólitos. Los hipopótamos colonizarán Malta, Sicilia y Creta y darán lugar a subespecies con formas diminutas. También colonizaron estas y otras islas elefantes enanos, cuyos cráneos, con una única abertura nasal para sostener la trompa, será un misterio para las primeras civilizaciones, que imaginarán cíclopes gigantes habitando la gruta del Mediterráneo. El rellenado del Mediterráneo es conocido como la inundación zancliense de hace 5 millones de años, que marcó el final del Mioceno y el comienzo de una nueva época, el Plioceno. En este periodo, aunque se volvieron a producir enanos y gigantes, también marcó el inicio de su decadencia. La competencia entre especies provocó su declive, y esto se acrecentó aún más con la llegada del ser humano a estas islas, que supuso la caza de estas especies y la introducción de depredadores y especies invasoras. En la actualidad, el mar Mediterráneo solo puede llenarse a través del Atlántico, es decir, que si el estrecho vuelve a cerrarse, el Mediterráneo se secará de nuevo. Y es probable que esto vuelva a ocurrir, ya que la placa africana sigue avanzando hacia el norte. Esto ha sido todo, espero que os haya gustado. No olvides de suscribirte y darle a like. Si quieres que haga vídeos similares, escríbemelo en los comentarios. Un saludo y nos vemos muy pronto. ¡Adiós!